Explorar la mente humana y sus secretos siempre ha sido un fin recurrente para la ciencia. La psicología ha tratado siempre de entender el comportamiento y forma de pensar de los seres humanos, y por ello en su labor de investigación, recurre como cualquier otra ciencia, a la experimentación, para dar respuesta a muchas preguntas que se plantea. Pero, no siempre los resultados han sido los esperados, o, los medios para obtenerlos han sido inadecuados, o poco éticos. Es de estos experimentos de los cuales, te hablaré el día de hoy. Por ello, en este vídeo, te invito a que conozcas 10 experimentos psicológicos que terminaron muy mal. Número 10. El experimento de la autoridad de Milgram. ¿Serías capaz de cometer un crimen solo por obediencia? Pues esto fue probado por Stanley Milgram, un psicólogo norteamericano quien, en 1961, llevó a cabo una prueba de obediencia. Milgram se preguntaba si las malas acciones de los nazis eran el resultado de sus defectos personales o si cualquiera tiene la capacidad de llevarlas a cabo si las circunstancias son suficientemente poderosas. En 1961, cuando el hombre de confianza de Hitler, Adolf Eichmann, era juzgado por sus crímenes de guerra, Milgram quiso averiguar hasta qué punto sería capaz de obedecer órdenes la gente corriente. ¿Sería capaz, como Eichmann, de ejecutar a un extraño si se lo ordenaban? Consistía en poner a un maestro y un alumno, dirigidos por un investigador en dos salas diferentes pero conectadas. El maestro hacía preguntas al alumno y, cada vez que daba una respuesta incorrecta, el maestro le daba descargas eléctricas al alumno de la otra habitación, las cuales, serían cada vez más fuertes por cada error. El papel de investigador fue adoptado por Milgram, mientras que los sujetos de prueba reclutados para el experimento les tocó ser el maestro. That is incorrect. This will be at 3:30. The correct phrase is rich boy. Lo que no sabían, era que el alumno era tan solo un cómplice de Milgram, quien no recibía ningún tipo de descarga eléctrica. Los ruidos de dolor y electrocuciones no eran más que audios grabados. Pero aún así, muchos maestros mostraron signos de angustia y tensión cuando escuchaban los gritos y quejas del alumno, pero aún así, una gran parte de ellos obedecieron hasta el final de la prueba, demostrando que las personas son capaces de cometer crímenes solo con el afán de obedecer. Número 9. Esquizofrénicos que dejaron de tomar sus medicamentos. En los años 80, un grupo de psicólogos de la Universidad de California, dirigidos por Keith Westerlein y Michael Hidlin, planeaba encontrar un mejor tratamiento para la esquizofrenia. Ellos quisieron experimentar suspendiendo los medicamentos en los pacientes con esta enfermedad, simplemente para ver qué pasaba, justificando el hecho de que las drogas y los medicamentos utilizados para tratar esta enfermedad producían efectos secundarios graves. Esto, sin embargo, terminó en recaídas de 14 pacientes, y Tony Lamadrid, uno de los sujetos del experimento, terminó saltando de un 9º piso. ¿Qué te parece? Número 8. El experimento en Harvard. Él, es Theodore Kaczynski, un estudiante de la Universidad de Harvard, quien en 1960 fue sujeto de pruebas de un experimento psicológico, llevado a cabo por el Departamento de Relaciones Sociales. El experimento estaba dirigido por Henry Murray, y consistía en medir cómo las personas reaccionan ante el estrés, mediante interrogatorios intensos, con ataques radicales y abusivos hacia el ego, ideales, y creencias más preciados de los sujetos del experimento. Básicamente, pisotear la mente de los sujetos experimentales. Este experimento tuvo un impacto tan grande en la mente de Kaczynski, llegando a tal punto de convertirse en un asesino en serie. Sí, oíste bien. En el tribunal, decía que la sociedad y su familia eran malas y debía rebelarse contra el sistema, entre comillas. Decía en su famoso manifiesto. Entre sus actos, comenzó a enviar bombas por correo a diferentes funcionarios públicos, científicos y académicos, provocando la muerte de 3 personas, e hiriendo gravemente a otras 23. Fue condenado a cadena perpetua en mayo de 1998. Número 7. El experimento de la prisión en Stanford. Ocurrió en 1971, en Stanford, California. Philip Zimbardo, un profesor de psicología de la universidad, planeó un experimento con sus alumnos. Consistió en simular una prisión, en donde algunos estudiantes tomaban el papel de guardias y otros, el de prisioneros. Primero, asignó los roles al azar a los estudiantes y luego los dejó ir a casa.
Luego, los estudiantes prisioneros fueron arrestados por policías reales, que se unieron al experimento, para después encerrarlos en una celda. El problema surgió cuando los estudiantes guardias comenzaron a tratar de forma sádica a los presos. What is happening to prisoner 819? Prisoner 819 is being punished, Mr. Correctional Officer. Let's hear it 5 times, make sure you remember it. Prisoner 819 is being punished, Mr. Correctional Officer. El trato hacia los presos se salió de control, llegando al punto de que los obligaban a desnudarlos, a hacer reflexiones, dormir sobre el suelo, ponerles bolsas de papel en la cabeza, hacer sus necesidades en baldés, entre otra clase de maltratos e incluso, torturas. El experimento no duró más que 6 días cuando se suspendió, pero, el impacto psicológico de los estudiantes presos perduró por meses, e incluso años. Número 6. El caso de David Reimer. Él es David Reimer, y su historia comienza cuando era un bebé, tras una circuncisión mal realizada que le hizo perder el pene. Los padres, sin saber qué hacer, recurrieron a John Money, un psicólogo que les recomendó hacerle al pequeño una operación de cambio de sexo, y que lo criaran como a una niña. Money pensaba que la sexualidad innata no existía, que más bien, era producto social y de aprendizaje, que el comportamiento como hombres o como mujeres no tenía nada que ver con el físico. Así que, decidió experimentar y dedicarse a observar. Así, los padres transformaron al pequeño David en Brenda, y la trataron como su hija. Mientras que a su hermano gemelo lo trataron de modo normal. Pero, los problemas comenzaron cuando a Brenda no le gustaban los juguetes para niña y además, mientras crecía, ni siquiera se veía como una niña, y tampoco se sentía como una. Tiempo después, al enterarse de la verdad, decidió cambiarse de sexo y volver a ser David, e incluso se casó y fue padrastro de 3 hijos, pero jamás pudo recuperarse del trauma. Poco tiempo después su esposa lo abandonó y su hermano se suicidó, y él, en 2002, también lo hizo. Número 5. Carney Landis y las expresiones faciales. En 1924, Carney Landis llevó a cabo un estudio sobre las diferentes expresiones faciales en humanos, ante distintos estímulos. Quería ver cómo reaccionaban las personas ante situaciones psicológicas y físicas de placer, bienestar, alegría, hasta el miedo, odio y dolor. Esto que ves aquí, son las fotografías que capturó Landis a los participantes, mientras aplicaba las pruebas. Entre los estímulos se encuentran desde pruebas inofensivas, hasta sensaciones más extremas como el uso de electroshocks. Pero lo más oscuro está en la última prueba, en la que Landis pidió a los participantes, decapitar a una rata. A pesar de esto, 2/3 partes de los participantes lo hicieron, pero para los otros que no podían hacerlo, Landis le cortó la cabeza él mismo. Es así como este polémico experimento concluyó que no existen patrones únicos de reacción en los seres humanos. Solo eso. Número 4. Experimento para curar la homosexualidad. Durante el siglo XX y anteriores, la homosexualidad era considerada como una enfermedad, y por mucho tiempo se trató de encontrar una cura. Robert Galbraith Eatt, presidente del Departamento de Psiquiatría y Neurología de la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, diseñó un método para un posible cambio de orientación sexual. El sujeto del experimento fue conocido como B-19, un hombre homosexual de 24 años, al que se le implantaron electrodos de acero en 9 zonas del cerebro. A él, le pusieron a ver una película para adultos, pero a B-19 no le gustaba y sentía repulsión e ira. Fue así como a través de los electrodos, estimulaban su cerebro y así, podía soportarla e incluso, disfrutarla. Días después, los científicos propusieron a B-19 volver a ver la película, que aceptó fácilmente. El cambio, entre comillas, fue un éxito, cuando B-19 tuvo encuentros con una prostituta, incluso con los cables puestos. Pero, en realidad, a pesar de mantener una relación con una mujer, además casada, B-19 seguía teniendo encuentros con hombres. Aún después de esto, Eatt continuó experimentando con otros sujetos con desórdenes mentales. Número 3. Los huérfanos tartamudos. Este es el caso de Wendell Johnson, un investigador de la Universidad de Iowa quien, en 1939, planeó un experimento para darle terapia de lenguaje a niños huérfanos, de los cuales algunos problemas de tartamudez. Johnson separó a los niños tartamudos de los que no, y estos grupos a su vez se separaron con un terapeuta distinto.
La cuestión es que, uno de los terapeutas compensaba a su grupo de niños por los progresos que tenían, y los trataba y hacía sentir bien. Mientras que el otro, castigaba sus errores, les repetía que su dicción era muy mala, que eran unos fenómenos, etc., tanto que incluso a los niños que no eran tartamudos, se les hacía creer que tenían problemas para hablar. Las consecuencias del experimento en los niños fueron el volverse más tímidos y callados, llegando incluso a desarrollar problemas que no tenían. Aunque muchos años después los niños demandaron a la universidad por los daños provocados, el monstruoso experimento no es algo que les guste recordar. Número 2. El experimento del pequeño Albert. Ahora, veremos un salvaje experimento probado en un bebé de 9 meses. Fue llevado a cabo por la mente de John Brodus Watson, en 1920. Pero, ¿en qué consistió? Watson trataba de experimentar el fenómeno de condicionamiento clásico en el pequeño Albert, tratando de ver cómo es que el ser humano podía adquirir fobias. Para empezar, Watson y su asistente pusieron al niño a una fogata y a varios animales, pero no le tenía miedo a nada. Tanto incluso, que al ponerla cerca de una rata blanca, el niño la perseguía y además, parecía jugar con ella. Pero, en un momento repentino Watson hizo un fuerte ruido, asustando al bebé. Esto lo repitió varias veces, hasta que el bebé lloraba con la rata, sin necesidad de hacer ningún tipo de ruido. And he does it again. And does it again. Eventually, Albert learns to fear not just the rat, but all furry things, even without the loud noise. Es así como Watson había conseguido provocar la fobia a las ratas en Albert. Pero no solo eso. Watson probó con otros objetos peludos como conejos, perros o incluso abrigos, con los cuales Albert acabó llorando. El experimento quedó inconcluso, con Watson y su asistente despedidos. No se sabe si Albert realmente pudo superar sus miedos, pero por lo que cuentan los padres que lo adoptaron, lo más probable es que no. Y por último, te presento. Número 1. El proyecto MKUltra. Los intereses de la CIA por el control mental y el obtener información crecieron a partir de la Segunda Guerra Mundial. Con el fin de acceder a la información, intentaron diseñar técnicas y drogas que ayudasen para el control mental de las personas. Por ello, en los años 50, comenzó una serie de pruebas y experimentos conocidos como el proyecto MKUltra. Este experimento utilizó a personas, la mayoría obligadas como vagabundos, presos y enfermos mentales. No solo 10, 50 o cientos, sino miles. A los cuales, se les aplicaron métodos tortuosos como electroshocks, drogas como el LSD, mantenerlos sin dormir, mensajes subliminales, hipnosis, abusos verbales, en fin, todo lo necesario para hacer confesar al individuo. La magnitud de este experimento llegó a tal punto de que la CIA iba reduciendo sus actividades hasta casi 20 años después. Además, todo lo que se sabe de este experimento es narrado por los sujetos que sobrevivieron, ya que la mayoría de lo que respecta al proyecto MKUltra fue destruido. Así que, es imposible conocerlo todo. Sin duda, el morbo humano por conocer la mente parece no tener límites, por lo que se recurre a lo que sea para conocer los misterios del pensamiento y el comportamiento, rompiendo con lo moral y lo ético, obteniendo dichos conocimientos a pesar del daño que pueda causar. Y ahora, me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué opinas de estos experimentos? ¿Conoces algún otro que no haya aparecido en el vídeo? Déjalo en los comentarios. Por mi parte esto es todo, muchas gracias por ver este vídeo. Me despido ya, soy Kirosimaru y espero verlos pronto.